Muy bien, muy bien. Bueno, de nuevo un saludo cariñoso para todos los que están conectados a la reunión de esta noche. Noche para ustedes, acá todavía tenemos bastante luz. Eh, Esta es una época favorita para mí realmente porque me gustan los días largos. El sol a las 5 de la mañana está empezando a salir y en la noche los días duran bastante, casi las 9, así que son días bonitos. Está todo muy verde, muchas flores, está bien bonito la verdad. Eh, Se nota la llegada de la primavera. Quiero leer con ustedes un pasaje en el Evangelio de Lucas, un pasaje que es conocido de los creyentes, una historia muy bonita, como toda la historia en los Evangelios, o la mayoría de ellas son historias, muchas de ellas son muy, muy bonitas, muy humanas. Lucas tiene bueno, los tres sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Tienen cosas similares, pero al mismo tiempo tienen ciertas cosas que los distinguen. Y Lucas ocupa muchas veces un lenguaje que es muy interesante, un lenguaje que hace que el lector pueda de alguna manera entender o ver un poco la situación desde un punto de vista mucho más empático. Así que vamos a leer esta historia de la conocida historia de la hija de Jairo y la mujer que toca el manto del Señor. La historia es interesante porque realmente son dos historias dentro de una historia. Son dos historias dentro de una historia. Y es una técnica retórica donde se comienza una historia, como la historia de Jairo, pero esa historia queda en suspenso, queda en suspenso. Y realmente no se, el lector, ¿verdad? No sabe qué va a pasar con la primera historia porque otra historia se introduce. Eso hace que el lector, obviamente, que el lector o el oyente quede mucho más, como decimos coloquialmente, mucho más enganchado con la historia. Así que vamos a leer Lucas capítulo 8 versículo 40. Estoy leyendo desde la versión Reina Valera 60. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, un hombre importante, un jefe, un hombre que tenía una posición administrativa prominente, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. Realmente dice de 12 años, que se estaba muriendo. Pero mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que había salido poder de mí, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, se me cruzó una palabra en inglés ahí. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, cuando vino uno
de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Como decía, esta es una historia que todos conocemos bien. Hay un corito que cantamos, por lo menos allá, no sé si está en inglés acá, nunca lo he escuchado. Bueno, haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y le sanó. Muy lindo corito. Está obviamente sacado de esta historia. Como decía, la historia realmente son dos historias contenidas dentro de una. Y lo interesante de esta historia es todos los puntos de comparación, ya sea por medio de similitud o por medio de contraste, que uno puede establecer con esta historia. ¿Mm? La comparación puede ser, ya sea, como decía, ya sea por medio del contraste o por medio de una similitud. En términos de contraste, no puede haber dos casos más opuestos que esta mujer y Jairo y su hija. Obviamente el caso de Jairo es su hija, ¿verdad? Pero Jairo es el personaje, es Jairo quien ejerce fe, es Jairo quien va donde el Señor, es Jairo a quien el Señor le dice, no, no temas, creer solamente. Así que la comparación obviamente es entre las dos sanaciones que el Señor hace, pero Jairo tiene un rol muy importante aquí. Y en términos de comparación, lo primero que llama la atención es el contraste que hay entre Jairo y su hija y la mujer. En el caso de Jairo y su hija, estamos hablando de un hombre que es muy importante, así se le describe. Se le describe como un hombre que es principal de la sinagoga. El hecho de ser principal de la sinagoga significa que él tenía a cargo la planificación de las lecturas que se hacían semanalmente en la sinagoga, estaba a cargo de escoger quiénes iban a ser los que iban a hablar, tenía acceso, obviamente, o muy posiblemente tenía acceso a los rollos y todo eso. Era un hombre que tenía bastante importancia y seguramente al tener esa posición es posible que también tenía cierta influencia y cierto estatus social al gozar de ese privilegio. En el caso de la mujer es una mujer que lleva 12 años enferma. 12 años enferma. Una enfermedad que se describe como una hemorragia, como sangramiento. La, la palabra que se ocupa para hemorragia es un vocablo que en el Nuevo Testamento también se ocupa para hablar de un río que fluye, pero obviamente en ese sentido no podemos forzar el significado de la palabra, simplemente se enfatiza el carácter constante, incesante de esta enfermedad que ella tenía. Y es muy posible que haya sido una enfermedad relacionada con las características propias de la fisiología de una mujer. Puede haber sido una hemorragia de carácter interna, ¿verdad? Relacionado con eh, quizá con el aspecto del ciclo menstrual o algo por el estilo, alguna clase de hemorragia que no había sido podido sanar. Si Jairo gozaba de una posición de prestigio, de respeto, la mujer está al otro lado. Ella es una mujer que está más bien sola, porque al tener esta clase de enfermedad, desde el punto de vista ritual, ella era una mujer impura. Desde el punto de vista ritual,
del ritual desde el punto de vista de la ley de Moisés. Ella no estaba constantemente en un estado de impureza y por tanto no podía tocar o estar en contacto con otras personas, porque eso quedaría impuro. Así que pueden imaginar que ella era una mujer que estaba más bien aislada, estaba más bien sola. No sería posible para ella estar en las fiestas que se celebraban, en las celebraciones propias del pueblo judío. A eso usted puede agregarle toda la frustración de haber gastado todo lo que tenía. Creo que es Marcos, no estoy seguro ahora, pero es Mateo o Marcos quien da el detalle de que había no solamente gastado todo lo que tenía, sino que además le iba peor. Los médicos de aquel entonces, especialmente en el primer siglo, no son como los médicos de ahora. La medicina de aquel entonces estaba fuertemente asociada con rituales y casi con magia. Habían templos, ¿verdad? Había un templo en Grecia muy famoso dedicado al dios Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina y había un templo donde la gente iba buscando ser sanado. Todo eso implicaba también que ciertos rituales mágicos, ciertos tratamientos bastante em, anortodoxos o no ortodoxos, eh, aunque a veces se parece con los remedios que uno escucha en el campo, pero bueno, eh, esa era un poco la idea de la medicina, ¿verdad? Como alguien que, no sé, me acuerdo ahora, pero de lo que me viene a la mente, de lo que yo me acuerdo, a veces hay personas que toman agua con ceniza, ¿verdad? Para mejorarse, no sé si del estómago o algo así, no sé qué tan científico está comprobado eso, pero muchas de las recetas del campo venían más por práctica, ¿verdad? Por tradición o porque se pasaban por generaciones. Bueno, en esta época ella había gastado mucho, había gastado todo lo que tenía y no había podido ser sanada. Así que tenemos, quizás el primer punto de comparación es el hecho de que hay un hombre que es muy importante, que tiene los medios, pero sin embargo no hay manera de encontrar una solución para la enfermedad de su hijita de 12 años. No sabemos qué es lo que ella tiene, no se describe la enfermedad de la niña. El énfasis está en que Jairo va donde el Señor, porque no es, obviamente no tiene los medios para que su hija sea sanada. No hay curación para ella desde el punto de vista humano. Lo otro interesante de la historia es ver cómo Jairo va y se postra a los pies del Señor. Eso es algo muy interesante también. Siendo un hombre muy importante, la fe que él tiene en el Señor es una fe que le empuja a hacer cosas que en otras circunstancias jamás habría hecho. El hecho de que él se postre delante del Señor nos da una idea del concepto que él tenía del Señor. El hecho de que se postre delante del Señor nos da la idea de que él tenía un concepto más bien elevado de quién el Señor era. Al menos él entendía que Jesús era un hombre que tenía la capacidad de sanar. Ya han ocurrido algunos milagros antes, no sé, no sabemos si Jairo habrá escuchado de el endemoniado gadareno que es sanado en la historia anterior, o si él sabe algo o escucha algo de el hijo que resucita de la viuda de Naín, o si sabe algo de aquel siervo del centurión a quien él sanó. No sabemos si él escuchó de eso, pero si fue así, ¿verdad? Si es que es así, si es que él escucha de lo que el Señor es capaz de hacer, él entonces está ejerciendo fe en el Señor y está yendo a la persona correcta. Y él demuestra humildad al postrarse a los pies del Señor y le ruega que el Señor vaya a su casa. Obviamente el Señor accede, en el versículo 42, el Señor accede y va con él. Y Lucas y los otros evangelistas agregan el detalle de la gran multitud que va con el Señor. Y aquí es donde aparece esta mujer, que ya, como mencionaba, era una mujer que está en el lado opuesto de Jairo. Pero ella también tiene fe. Ella también tiene fe. Y ella también está determinada a al menos tocar
el borde del manto. No tenemos el detalle aquí, pero los otros evangelistas dicen, porque ella decía dentro de sí, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. No lo dice Lucas, lo dice los otros evangelistas. Pero esta es la clase de fe que la mujer tiene. Está dispuesta a exponerse en su condición que implica gran vergüenza para ella, y sin embargo está dispuesta a ir para, para tocar al menos el borde del manto del Señor. Y así y eso es lo que ocurre, ¿verdad? El contraste es muy evidente en el versículo 43 y el versículo 44. Dice que en el 43, 12 años que padecía esta enfermedad, que había gastado todo cuanto tenía con médicos, ninguno le había podido ayudar. Sin embargo, el 44, el contraste está en que toca apenas el borde del el manto y al instante. Lo que en 12 años los médicos no pudieron hacer, el poder del Señor, el poder de Dios, en un instante soluciona. Y el escritor Lucas agrega ya al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hasta aquí todo bien. ¿Eh? Todo bien incluso para Jairo. A este punto todo está bien porque nadie sabe lo que está pasando. Pero aquí es donde el Señor se detiene. Y él pregunta y dice, ¿quién me ha tocado? Obviamente Pedro interviene y dice, Señor, todos te están tocando, te están apretando. No tiene mucho sentido la pregunta que estás haciendo. Sin embargo, el Señor dice, alguien me ha tocado, pero me ha tocado de una manera diferente. Es un toque con ejercicio de fe, es un toque con ejercicio de confianza y de fe en Dios. No es simplemente el estar oprimido o apretado, es alguien que ha ejercido fe genuina en el Señor. Y él sabe, obviamente, que ese poder que ha salido de él. Bueno, lo interesante aquí, obviamente, está en el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Y aquí encontramos otro punto de comparación. Jairo también se postró a sus pies. Un hombre importante, un hombre influyente, que humildemente se postra a los pies del Señor. Ahora una mujer que más bien ha vivido una vida en las sombras, con vergüenza, aislada, separada. Ahora ha sido sanada, pero ahora es el tiempo de que exponga esa fe. Y de que exponga no solamente la fe, sino lo que el Señor hizo por ella. Y ella también se postra a los pies del Señor. Y esto es lo interesante y lo hermoso de la historia. De alguna manera, Lucas está aquí incluyendo, está abarcando todo el espectro de la necesidad humana. No importa, ¿verdad? Si es hombre importante, influyente, como Jairo, él va a los pies de Jesús. Eso es lo correcto. Y el otro espectro es una mujer. La mujer, como ustedes bien saben, muchas veces se ha dicho en el primer siglo y en el mundo antiguo, la mujer era vista muchas veces como alguien inferior que al hombre, algo que obviamente no es bíblico, pero así era como la sociedad lo consideraba. Y no solamente eso, sino que además tenía una enfermedad que era de ser expuesta, era una carga de vergüenza muy grande. Sin embargo, ella también va y se postra a los pies del Señor. Y esto algo, si me permiten, ahora una aplicación para aquellos que están escuchando, quizá no han todavía confiado en el Señor como su Salvador. No importa el rango donde tú estés, no importa el rango donde uno esté, y no importa la situación humana, al fin y al cabo, toda necesidad converge en la persona de Cristo. Todos se encuentran ahí, porque es la única persona que puede solucionar la situación, sea cual sea. En el caso de Jairo, su hija; en el caso de la mujer, su enfermedad. Pero no importa si es importante o no importa si es alguien que es socialmente irrelevante, como en aquellos días era esa mujer.
en esos días, ¿verdad? Ambos van a la persona correcta, ambas personas ejercen la fe adecuada en la persona del Señor. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? En realidad no hay nada malo aquí. Todo lo que Jairo hace y todo lo que la mujer hace es excelente. Es un ejemplo de fe genuina. Es un ejemplo de cómo una persona, sea cual sea su condición, que le impida ir al Señor, vencen aquellas cosas y van donde Cristo. Jairo podría haber sido, soy muy importante, soy muy prominente como para humillarme, ¿verdad? Sin embargo, él va y se humilla delante, o humildemente va donde el Señor, y el mismo caso de la mujer. Ambos se postran ante el Señor. Lucas nos da un detalle muy interesante aquí, porque el Señor obviamente pregunta a quién le ha tocado. El versículo 47 dice que la mujer se dio cuenta de que lo que había hecho ya no se podía ocultar más. Obviamente ella está todavía entre la multitud, no pudo escaparse. Quizás ese era su plan, tocar el borde del manto y escabullirme y listo, se solucionó mi problema, pero el Señor tenía otros planes. El Señor tenía otros planes. Y de pasadita, aquí hay una de las grandes lecciones de esta historia para los creyentes, ¿verdad? Podemos tener la fe correcta, podemos tener una fe genuina y en la persona correcta, que obviamente es el Señor, pero el Señor muchas veces va a tener un plan diferente o quiere que esa fe sea a veces exhibida para la gloria de Dios, u otras veces la enseñanza, como el caso de Jairo, tiene que ver con dejar que Dios actúe a su tiempo. Pero el caso de la mujer tiene que ver con exhibir su fe de tal manera que quede evidente lo que ha ocurrido en ella, ¿verdad? Y ella lo explica. Dice el versículo 47, se postra a los pies, vino temblando, postrándose y declaró, contó delante de todo el pueblo. Esto es muy interesante. Delante de todo el pueblo, es decir, todos los que están ahí, es una multitud. Y ella cuenta, ella declara primero por qué causa le había tocado. Esto no es fácil de decir. No es fácil de decir públicamente, especialmente para una dama, con la enfermedad o la clase de enfermedad que ella probablemente tenía, que era una cuestión muy posiblemente, Lucas no lo explica, pero muy posiblemente relacionado con su feminidad, una enfermedad típica de una mujer. No es fácil hablar de eso, menos en el primer siglo. Y sin embargo, ella cuenta, declara al pueblo por qué causa le había tocado. Entonces seguramente ella dijo, hace 12 años que tengo esta enfermedad. ¿Habrá habido algunos ceños fruncidos? ¿Habrá habido algunos gestos de un poco de recelo? ¿Se habrán alejado algunas personas del entorno cercano de la mujer, de que estaban rodeándola? 12 años flujo de sangre. Señor, hace 12 años que tengo esta enfermedad. Ningún médico me pudo sanar. Gasté todo lo que tengo o lo que tenía. Y sin embargo, ahora estoy sanada. Al instante se detuvo. Todo el pueblo lo está escuchando. Todo el pueblo está oyendo. Así que el Señor esto no lo hace el Señor para avergonzarla, al contrario. El Señor honra la fe de esta mujer, honra su acción, la valida absolutamente, la respalda y al mismo tiempo está haciendo un testimonio poderoso. Yo pienso en Jairo, Jairo que quizás está un poco nervioso en este punto, ¿verdad? No sabemos cuántos minutos se ha detenido todo esto, pero usted sabe cuando uno está apurado o cuando hay una emergencia y la ayuda no llega, ¿verdad? Los minutos, como se dice coloquialmente, son minutos eternos, eternos. Ahí está Jairo. Va todo bien, Jairo está contento. Ya piensa en su interior, Jesús va a mi casa, alcanzamos a llegar. Yo creo que alcanzamos a llegar. Vamos a alcanzar a llegar para que sane a mi hija. Tenemos tiempo y de pronto pasa este imprevisto para Jairo. Una mujer
El Señor se detiene, la multitud se detiene. ¿Cuántos minutos pasaron antes de que la mujer reconociera que ella fue la que tocó el borde del manto del Señor? No lo sabemos. Pero ¿habrán sido cuántos? ¿5 minutos? ¿O 10 minutos? Eso en medio de una urgencia en mucho tiempo. Pero supongo que Jairo, al ver, ¿verdad? Al notar que la mujer fue sanada, me imagino que Jairo habrá pensado dentro de sí, o podría ser que él pensó dentro de sí, hice lo correcto, vine a la persona correcta. Jesús va a sanar a mi niña. Si esta señora tuvo 12 años enferma, él puede sanar a mi hija de 12 años que está a punto de morir. Así que yo me imagino que Jairo, aunque la demora, ¿verdad? Aunque todo este proceso demoró la ida hacia su casa, es posible que Jairo se sintió animado al escuchar. Quizás el Señor, uno de los propósitos al hacer que, uno de los propósitos al motivar a esta mujer que fue sanada a exponer lo que hizo, quizás una de las razones era para fortalecer la fe de Jairo. Es posible. Es muy posible que haya sido esa una de las razones. El Señor se dirige a la mujer en el versículo 48 de una manera muy especial. Le dice, hija, 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 tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta es la única ocasión en que el Señor se refiere a una mujer como hija, en Lucas por lo menos. En Lucas hay otra ocasión en la cual el Señor habla, por ejemplo, de esa mujer que había estado encorvada por 18 años. El Señor se refiere, habla de ella a los demás y se refiere a ella, habla en términos de una hija de Abraham. Ella era una hija de Abraham, esta es una hija de Abraham. Pero esta es la única ocasión en que el Señor se dirige a alguien directamente y le llama hija. Este es un detalle muy importante que Lucas nos da. Esto habla de la ternura del Señor, de su compasión, de su humanidad. No es simplemente una curación, no es un médico que a veces se acusa a los médicos de ser un poco frío, ¿verdad? Y, bueno, no, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en el mundo de la medicina. Pero sí a veces se acusa o se queja uno de que los médicos son un poco fríos, ¿verdad? El Señor no es simplemente alguien que cura, no es un curandero, no es un sanador, es el dador de vida, es el que se preocupa no solamente de la parte física, sino también del alma. Es muy interesante que, no lo mencioné aquí, pero cuando Lucas describe a la hija, ¿verdad? De Jairo, dice una hija única. La palabra única es la palabra griega monogenes, hija única. Solo Lucas da este detalle. También habla Lucas de el hijo de la viuda de Naín, que también era su hijo único. Y me parece que también hay un caso más, me parece que hay un caso más de la, me parece que el de la mujer sirofenicia, de quien también se habla que era su hija única. O hay por aquí un hijo único. Otro más, hay otro caso más. Solo Lucas menciona estos tres casos no, es el hijo en el capítulo, perdón, es el capítulo 9 en el versículo 38, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Monogenes, el único. Y ustedes recuerdan la historia de la viuda, del hijo de la viuda de Naín, su hijo único. El Señor resucita al hijo único. Y ahora es la hija única. Es la hija única de Jairo. No, no hay descendencia para él, ¿verdad? Se está muriendo su familia, se está muriendo su nombre. Eh, bueno, el Señor se refiere a esta mujer como hija, hija. Así que esta historia, uno podría decir, otro punto de comparación, es acerca de dos hijas. Son dos hijas que se están muriendo. Son dos hijas que al final una de ellas muere, ¿verdad? Pero
La mujer que sufría de flujo de sangre, en un sentido estaba casi, por decirlo así, muerta, al menos socialmente. Socialmente muerta, inexistente, y probablemente pronta a morir también, con la clase de enfermedad que tenía. Así que esta es una historia de dos hijas que necesitan ser sanadas. La primera ya lo ha experimentado y el Señor le dice, hija, tu fe te ha... Interesante que Lucas ocupa un verbo diferente, ¿verdad? En el versículo, eh, cuando se habla de la mujer, en el versículo 43 dice, no había podido ser curada, en el versículo 43. eh, es un término más médico que se utiliza, me parece que hay otro término más por aquí. Bueno, se habla del flujo de su sangre que se detuvo. El 47, la mujer dice cómo al instante había sido sanada, otra vez un término que tiene que ver con sanación física. Pero el Señor no le dice tu fe te ha sanado, y cambia el verbo ahora es oso, que es el verbo que se ocupa en el Nuevo Testamento para hablar de salvación. Tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y la fe no es cualificada aquí. El Señor no dice, tu mucha fe te ha salvado, tu poca fe te ha salvado, simplemente es fe. De nuevo encontramos aquí una poderosa ilustración de lo que significa ser salvo. Cuando hablamos de ser salvo, ¿verdad? En términos espirituales, estamos hablando de la condición del pecado, la condición del pecador que le impide tener acceso a la presencia de Dios. Esa condición espiritual necesita ser sanada, por decirlo de la manera. Pero no hay medios humanos que puedan cambiar esa situación. Por eso es que el corito que cantamos en la escuela dominical dice, sé tú cuál la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Si le tocas tú, sanarás también. Obviamente el corito apunta hacia a la parte evangelística. Bueno, todo bien para Jairo hasta el versículo 49. En el versículo 49 dice, cuando estaba aún hablando, vino uno de la casa del principal de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto. ¿Cómo poder entender el balde de agua fría que Jairo recibe aquí? Cuando todo parecía iba tan bien, ¿verdad? Cuando todo parecía que iba, pero espectacularmente sobre ruedas. Jesús iba camino a su casa, Jairo acaba de ser testigo de una curación espectacular. Una mujer hace 12 años que no puede ser sanada. Jairo está con sus expectativas tremendamente arriba, muy altas, y con razón. Él sabe que Jesús puede sanar a su hija. Pero ahora llega este hombre de la casa, de su casa, y le dice, tu hija murió. Tu hija murió. No molestes más. Sin embargo, el Señor lo escucha y le dice, no temas, no temas. ¿Qué agrega después? Cree. No temas, Jairo. Cree solamente y tu hija será salva. Otra vez, el mismo verbo, soso. La mujer fue salva. El Señor le dice a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, te ha sanado, te ha salvado. Ve en paz o ve hacia la paz. Es la clase de preposición del texto en griego. Ve hacia la paz, casi, no solamente indicando una... ah, ve hacia la paz es como describiendo el nuevo estado espiritual para esta mujer, ¿verdad? Es una condición de paz, de bienestar total, físico y espiritual.
Y el Señor ocupa el mismo verbo ahora para a decirle a Jairo, Jairo, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, sigue creyendo y ella será salva. De la misma manera en que esta mujer fue salva, Jairo. Acabas de verlo, acabas de ver lo que el poder de Dios hace en esta mujer. No temas, no temas. Lo interesante de que quizá lo leí hace poco, que una de las sensaciones o sentimientos más básicos del ser humano es miedo. Mm. Ante la circunstancia, una de las cosas que más rápidamente sentimos es miedo. Es fácil sentir miedo, es fácil sentirse atemorizado. La circunstancia, la incertidumbre, cuando ya no hay, cuando ya no hay salida, cuando ya no hay respuesta, cuando ya no hay solución. Y eso fue la situación de Jairo, ¿verdad? Para Jairo la historia se terminó. Para Jairo ya no hay remedio. Pero la voz del Señor se escucha y dice, no temas. ¿Quién puede decir eso sino solo Dios? Solo Dios puede decir no temas. Solo Dios puede decir no temas, sigue creyendo. Y es algo que es habitual, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo leemos muchas veces, no temas, no temas, no temas. La razón para no temer es porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la razón para no temer. No tengas miedo, Jairo. Sigue creyendo. Que esto no altere tu fe. Que esto no te haga dejar de creer. Todavía la historia no termina. Y así que él va, ¿verdad? Sigue. Jairo no le dice al Señor, bueno, gracias por intentarlo. Aprecio mucho. Gracias, Señor, por haber tenido una respuesta positiva. Aprecio mucho que hayas accedido a mi petición de ir conmigo, pero bueno, no se pudo. Ya está. No, pero Jairo me da la impresión de que él toma las palabras del Señor, toma las palabras del Señor y vence ese temor. Y siguen yendo a la casa, ¿verdad? El hecho de que sigan yendo a la casa prueba de que Jairo continuó creyendo. Quizá con menos fe que antes, quizá con pequeñas expectativas, pero dice el texto que dice, entraron a la casa, no dejó entrar a nadie. Aquí hay otro interesante contraste, porque mientras que el milagro de la mujer es extremadamente público, ahora este otro milagro es absolutamente privado. Y no deja entrar a nadie, sino que entra con los tres apóstoles y los papás de la niña. Y el versículo 52 es muy interesante porque hay un hay un contraste muy marcado entre el 52 y el 53, porque del llanto y del lamento que la gente hace por la niña pasan rápidamente a la burla. Ahora, es posible que el llanto y el lamento haya sido por a una cuestión que era propia de la cultura, donde se le pagaba a la gente por ir a llorar y lamentar. Es posible. Es posible que haya habido familia, estarían llorando y lamentando. Pero el Señor dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y luego Lucas da un detalle que también lo dan los otros dos. Dice, y se burlaban de él. La expresión burlarse, el verbo griego que se ocupa aquí, katagelao, aparece solamente tres veces en el Nuevo Testamento y las tres veces en el mismo milagro. Aparece en Mateo, Marco y Lucas. Lo interesante de este verbo, katagelao, es un verbo que significa burlarse, burlarse, dejar en ridículo a alguien, ridiculizar a alguien, burlarse. Y algo interesante de este verbo, aparece un registro muy antiguo
en otro contexto, de un hombre, ¿verdad? Se están burlando de un hombre que está en Grecia, está en el templo de Esculapio. La ciudad se llama, a ver si lo tengo por aquí, la ciudad se llama Epidauro, una ciudad que está al sur de Grecia. Y en esta ciudad de Epidauro había un templo dedicado a Esculapio, el dios de la medicina, que llegó a ser el dios de la medicina. Apolos fue el dios que curaba por mucho tiempo. A Apolos se le atribuyó poder sanador, pero Esculapio llegó a convertirse luego en el dios eh, por excelencia dedicado a la sanidad, y habían templos dedicados a Esculapio. Y en esta historia, en este pequeño escrito en griego muy antiguo, se cuenta la historia de un hombre que no tenía pelo, era pelado, y fue al templo de Esculapio para pedirle a Esculapio que lo sanara de su calvicie. Y la gente que está alrededor de este hombre se burla de él. Se está burlando de este hombre que le está pidiendo a Esculapio que sane su calvicie. En ese contexto aparece el vocablo burlarse. Lo encontré muy llamativo, muy notable, porque es un vocablo que se asocia con el mundo de la medicina, digamos, o al menos en el aspecto de la sanidad. Se están burlando de él. Y con razón, ¿verdad? Esculapio no le va a dar pelo a este hombre. Se están burlando. Y la burla tiene razón de ser. La burla se justifica. Esculapio no le va a dar pelo a este hombre. Y se burlan de él. Este es el vocablo que ocupa Lucas para hablar. Y los otros evangelistas. Se burlaban del Señor. La burla implica ridiculizarlo. En el fondo, la burla implica, tú no eres capaz de hacer esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Y sin embargo, en el versículo 54 dice que el Señor toma la mano de la niña y le dice, niña, levántate, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó de nuevo que a nadie dijesen lo que había sucedido. Notan lo interesante de la historia, ¿verdad? Los paralelos que uno puede encontrar. Dos hijas que necesitan ser sanadas. Dos hijas que encuentran la compasión y el poder del Señor. La fe de un padre y la fe de una mujer. En el caso de la fe de la mujer, la lleva a hacer algo absolutamente impensado. Y entrometerse, inmiscuirse en medio de una multitud, arriesgando quizás su propia vida con tal de tocar el manto del Señor. Y lo que parecía haber ocurrido en secreto y había sido un éxito, el Señor lo expone no para la vergüenza de la mujer, sino más bien para el honor de ella y para la gloria de Dios. Es una lección, ¿verdad? La fe y lo que Dios hace en la vida de alguien es para ser compartido, es para ser contado. La fe de Jairo nos deja otra lección a los creyentes. Y es que aunque tengamos la fe correcta, aunque sea pequeña, y aunque tengamos fe en la persona correcta que es Dios, tenemos que siempre recordar que Dios va a actuar a su tiempo y a su manera. Esa es la parte difícil. Todos confiamos en Dios. Si yo hago una encuesta a las... ¿Cuántas personas hay? 46 personas. 46 personas que hay aquí. Si le hago una encuesta a las 46 personas y le pregunto, ¿usted confía en Dios? Lo más probable es que todos van a sentir con su cabeza, ¿verdad? ¿Usted confía en Dios? Ahí veo a la hermana Anita. ¿Usted confía en Dios? Sí. Ahí veo a mi hermano Valenzuela. Ahí veo a don Julio. ¿Usted confía en Dios? Sí. Ahí veo a la hermana Catherine Paz. ¿Usted confía en Dios?
Sí, mire, me hace así con el dedo. Veo a mi amado hermano Juanito y a mi amada hermana Juanita, y yo le pregunto, ¿ustedes confían en Dios? ¿Usted confía en Dios, cierto? Sí, pues. Claro que sí, claro, obvio. Y a mi hermano Andrés, ya le pregunté a mi hermano Andrés, ¿o no? Sí, ya mire mi memoria. Ah, Marco apareció. Marco, ¿usted confía en Dios? Sí, dice que sí. Todos confiamos en Dios. Todos confiamos en Dios. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil de confiar en Dios? Es el tiempo. Es cuándo Él va a actuar y cómo lo va a hacer. Eso es lo difícil. Y eso es lo que Jairo aprendió. Jairo ya tiene una fe notable en el Señor. Para mí, Jairo es un hombre extraordinario. Pero tiene algo más que aprender. Jairo tiene que aprender, primero que todo, que a pesar de que todas las circunstancias indiquen que ya no vale la pena seguir confiando en Jesús, Jesús le dice, sí, siempre vale la pena confiar en mí. No juzgues, ¿verdad? Como dice ese himno, me encanta, no juzguéis por los sentidos los designios del Señor. Si parece que las pruebas contradicen su amor. Difícil. Pero Jairo, gracias a esto, se pudo ver mucho más de lo que él podía haber esperado. Lo que él ve de Jesús y lo que él recibe de Jesús es mucho más de lo que él pudo haber imaginado o soñado. Mucho más grande, mucho más extenso, mucho más glorioso. Ahora, lo que es llamativo para mí, obviamente, es el contraste entre lo público de la sanación de la mujer y lo privado de la sanación de la niña. ¿Eh? Bueno, es muy posible que no se pudo mantener en silencio por mucho tiempo, porque se habían vecinos ahí, gente que escuchó que la niña estaba muerta, a los minutos después vieron a la niña corriendo, jugando, pero al fin y al cabo todo eso lleva los dos milagros enaltecen a la persona de Cristo. Él es el Señor, Él es el sanador, Él es el Salvador, Él es el que tiene la capacidad de hacer lo que para el ser humano es imposible. Y como decía hace un rato, Dios está interesado en usted y en mí, en hacer lo que ningún ser humano puede hacer, darnos vida eterna, darnos perdón de pecado, hacernos nacer otra vez. Eso nadie lo puede hacer. Todo ser humano, no importa si es rico o pobre, no importa si es importante o es irrelevante en la sociedad, no importa quién sea, todo ser humano siempre va a converger en su necesidad en Cristo. Solo Él puede hacer lo que espiritualmente en nuestra alma, en nuestro ser, nadie puede hacer. Él puede sanar y Él puede salvar. Y esta preciosa historia, tan llena de detalles tan humanos, tan empáticos, tan llenos de ternura, nos recuerdan la clase de Salvador que queremos que usted tenga. Nuestro Salvador es bueno, es compasivo. Nuestro Salvador es poderoso. Nuestro Salvador es sabio, infinitamente sabio. Él sabe cuándo actuar y Él sabe cómo hacerlo. Entonces, para mis hermanos en Cristo, les invito a recordar las palabras del Señor que le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Pero si hay alguien escuchando este mensaje que aún no es creyente, haga como hizo la mujer, crea en el Señor, ponga su confianza en Él. Si usted siente que una persona está perdida, lejos del Señor, que necesita perdón de pecados, que necesita vida eterna, no hay nadie que pueda suplir eso, solamente el Señor lo puede hacer. Él ya murió y resucitó, murió en la cruz del Calvario, cargó con los pecados de usted y los pecados míos en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y con eso validando, proclamando que su muerte fue eficaz y efectiva, ejerciendo fe en ese Salvador.
usted puede escuchar las palabras del Señor diciendo, tu fe te ha salvado, ve hacia la paz. Que el Señor bendiga su palabra y ojalá que alguien esta noche pueda confiar en el Señor como su Salvador. Y si no, que los creyentes podamos encontrar consuelo, eh, ánimo en esta historia tan hermosa. Vamos a orar. Padre, gracias por tener esta historia en el Evangelio de Lucas. Dos hijas moribundas, dos hijas que necesitaban ser salvadas. Y ambas lo fueron. Gracias por tener a un Señor y a un Salvador como nuestro Salvador, el Señor Jesús. Queremos que tantas personas más, queremos que todos, que nuestros amigos, que nuestros familiares, que nuestros conocidos, vecinos, colegas, compañeros, queremos que todos ellos lleguen a conocer a nuestro Salvador como su Salvador. Te pedimos que les bendigas y les ayudes y que tengan ellos la fe para confiar en Él como su Salvador personal. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús.